Estamos de nuevo en Vivir por Fe. Y quiero decirte que es muy chocante el programa de hoy porque dice que el problema del pecado consiste en una relación interrumpida entre Dios y el hombre. Vamos a ver cuándo fue que esa relación se interrumpió. Te saluda Magdalena Taveras y junto al pastor Sergio Rubio te estaré acompañando en estos próximos minutos. Así es que te doy la bienvenida. Pastor Sergio Rubio, muy feliz estoy de nueva vez compartir con usted. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también a todos la audiencia de este segmento Vivir por Fe. Que el Espíritu Santo nos ayude cada día a fijar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor, ¿podría usted explicarnos en qué consiste la relación interrumpida entre Dios y el hombre? Esta definición del pecado, Magdalena, yo pienso que todas las personas necesitan comprenderla mejor. Porque generalmente la gente entiende el pecado en el contexto de un acto. Y ciertamente que cuando tú realizas una acción contraria a la voluntad de Dios, que mata a otra persona, que habla mentira, que roba, todos esos actos son pecados. Pero esos actos no son la raíz del pecado en singular. Porque el pecado tiene una connotación de una rebelión contra Dios. Y aquí presenta, en este Vivir por Fe, que el pecado consiste en una relación interrumpida. Y si uno se puede preguntar, ¿cuándo es que la relación de dos personas se interrumpe? Bueno, eso lo podemos conocer bien porque hay muchas enemistades y pleitos entre nosotros los seres humanos. Entonces, cuando dos personas o más tienen la relación interrumpida, eso se siente en el corazón de ambas personas. Se siente en el ambiente, se siente entre los vecinos y entre las personas que los conocen que la relación está interrumpida. Entonces, eso precisamente fue que ocurrió en el cielo cuando un ángel llamado Lucifer se rebeló contra Dios y se interrumpió la conexión con el Señor. Entonces, ahora Dios quiere reconciliarse otra vez con sus criaturas, principalmente con los que vivimos aquí en la tierra, porque ya los ángeles que se rebelaron juntamente con su caudillo, que ahora se llama Diablo y Satanás, ya no tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios porque perdieron esa oportunidad. Pero el pecado consiste en eso, o sea, la raíz del pecado es una separación de Dios, estar separado, estar desvinculado de Dios. Por eso, para poder entender este asunto, Magdalena, de una manera más concreta, podemos leer Apocalipsis, el capítulo 19 y los versículos 7 al 9, donde se ilustra esta reconciliación como un matrimonio. ¿Ven? Por ejemplo, cuando un matrimonio se rompe, están desvinculados, entonces allí hay un divorcio. Lo mismo entonces pasa ahora en términos espirituales, que el pecado nos divorció de Dios, hizo división entre nosotros y Dios, como lo presenta el capítulo 59 del libro de Isaías. Pero cuando leemos aquí en Apocalipsis el capítulo 19 y los versículos 7 al 9, podemos encontrar lo siguiente: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena y a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que el Señor quiere que nosotros estemos reconciliados con Él, así como se hace un matrimonio. De hecho, el concepto del matrimonio ahí en Génesis 2:24 es que el hombre y la mujer son una sola carne. Y como son una sola carne, eso indica, Magdalena, que ahora van a vivir juntos, que ahora van
a trabajar juntos, que van entonces también a prepararse juntos para el reino de los cielos, porque están unidos por ese vínculo y ese pacto que hicieron. Lo mismo quiere hacer Dios con todo su pueblo. Necesita ahora restaurar esa relación que se quebrantó y que nos llevó a nosotros lejos de Él en el pecado. Por lo tanto, ese concepto es muy importante que lo podamos entender, que esa relación interrumpida, entonces es la raíz del pecado, y que el propósito de la salvación es ahora restaurar esa relación que se rompió a través del pecado. Usted mencionaba, pastor, las bodas del Cordero, y me gustaría saber cuál es la interpretación. ¿Qué simboliza esto de las bodas del Cordero? El Cordero aquí es un símbolo de Cristo, que fue inmolado para que se logre la reconciliación entre Dios y todas las personas que pecaron, y que por supuesto no todos se van a reconciliar, porque el ser humano, muchos van a continuar en su rebeldía en contra del Señor, pero ya no será por Dios, sino será por los rebeldes. Por eso entonces se necesita entender este tema muy bien, porque Dios ha hecho todo lo posible, todo lo necesario para que la reconciliación se efectúe, para que la reconciliación se materialice. Pero la rebelión del pecado es un asunto terrible. Muchas personas seguirán diciendo como Faraón: ¿quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? Y mantendrán incluso la conducta del Faraón hasta que fue sepultado en el mar. Eso está seguro que eso va a ocurrir así, porque la Biblia lo dice. Pero el Señor ahora, en Cristo Jesús, ese Cordero, ahora presenta esta imagen, esta figura como de un matrimonio, donde hay esa reconciliación, esa unión con su pueblo. Cuando Cristo venga, eso es lo que va a hacer, que va a levantar a todo su pueblo de la ancha faz de la tierra, y se presentará a su iglesia como una novia ataviada para su marido. Entonces se va a efectuar esa gran reconciliación para que nunca jamás entre nosotros y Dios haya pecado y haya división entre nosotros y Dios. Déjame ver si comprendo, pastor. Entonces usted quiere decir que yo vendría siendo como la novia de Jesús. La iglesia, sí, correcto, sería la novia. O sea, la iglesia. Todos los redimidos. Ajá, exactamente. Todos los redimidos, salvados de la ancha faz de la tierra. Esa sería como la novia, de Dios. Y entonces esa novia ha sido preparada, ha sido lavada en la sangre de Cristo Jesús. Sus pecados han sido perdonados. Y cuando Cristo venga, entonces se hará como esa gran boda, la boda del Cordero, que es lo que lo vimos así en Apocalipsis 19, se hará como esa gran boda, simbolizando que el pecado fue derrotado, que fue quitado para siempre, que no se levantará jamás, y que entre nosotros y Dios nunca más habrá esa separación. Esa unión será eterna en Cristo Jesús, en esa boda del Cordero. Si la iglesia simboliza a la novia de Jesús y Cristo se va a casar con ella, ¿significa esto, pastor, que si yo no me estoy congregando en ninguna iglesia, no seré salva? Bueno, pudiéramos decir que la iglesia en sí no es la que salva a las personas. El que salva es Cristo Jesús. Pero también todas las personas que han sido salvados, Jesucristo entonces lo pone en su iglesia. Uh-huh. ¿Te das cuenta? La iglesia tiene una importancia grande, porque la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, y de hecho cuando se habla de iglesia, la gente piensa, Magdalena, en la gran cantidad de denominaciones que hay en la tierra. Pero cuando uno estudia la Biblia bien clarito, se va a dar cuenta que en el mundo solamente hay dos iglesias. Ajá, ¿cuáles son, pastor? La iglesia que cree en Cristo Jesús, que guarda sus mandamientos, que tendrá el sello de Dios en su frente al final, y la que no los guarda. Por eso cuando leemos el capítulo 25 del libro de Mateo, nos damos que cuando Cristo venga pondrá unos a la derecha y los otros a la izquierda. Por eso es que son dos iglesias solamente. Una tendrá el sello de Dios y la otra tendrá la marca de la bestia. O sea que actualmente
hay muchas denominaciones. Sí. Exacto. Claro, muchas denominaciones. Pero en el fondo, todas las denominaciones se pueden dividir en dos grupos solamente. Ok, los que adoran a Dios y Correcto. los que no lo adoran. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad y los que no lo adoran. Los que al final tendrán la marca de la bestia y los que al final tendrán el sello de Dios. Al final los que estarán puestos a la mano derecha y al final los que están puestos solamente en el lado izquierdo. Y cuando usted ve la sentencia o lo que se le dice a los que están en el lado derecho ahí en Mateo 25, es totalmente distinto a lo que se le dice a los que están en el lado izquierdo. Uh-huh. Bueno, y me imagino que nuestros amigos que están ahí alerta se preguntarán cómo darse cuenta si ellos pertenecen al grupo correcto. O sea, usted acaba de decir que hay dos iglesias, si pertenecen, ¿verdad?, a la iglesia del Dios vivo, si están fuera. Exacto. De hecho, Magdalena, ya que usted menciona eso, cuando usted lee Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 4, hace un llamado, porque de las dos iglesias que hay un remanente visible que Dios tiene sobre la tierra, pero hay también una cantidad de gente que el Señor la tiene, que está metida en las cantidades de dominaciones que hay. Y por eso Apocalipsis 18:4, si usted lo lee ahí, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque el Señor entonces llama al pueblo que Él tiene dentro de un conglomerado que la Biblia le llama Babilonia. Entonces le hace un llamado poderoso para que salgan de Babilonia y se unan al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Cristo Jesús. Y está diciendo aquí para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas. Así que nuestros oyentes de Vivir por Fe necesitan ahora agarrar la Biblia. Y entonces cuando agarran la Biblia y comienzan a leer y a creer lo que Dios está diciendo, si está en Babilonia inmediatamente debe salir. Y debe salir pronto, Magdalena. Porque ya nosotros tenemos 180 años que el juicio final comenzó y que cuando ese juicio termine, la gracia también terminará. Y entonces el pueblo del Señor necesita estar listo antes que la gracia de Dios termine. Bueno, esto es para meditar, pastor, ¿eh? Claro que sí. Bien, para ir cerrando, porque se ha ido el tiempo, ¿cómo podemos nosotros preparar nuestros corazones para estar listos el día de las bodas del Cordero? Dos pasos grandes. Claro que en medio de los pasos grandes hay otros pasitos que son más pequeños, pero hay dos pasos grandes que todas las personas de Vivir por Fe deben dar, o los que lo han dado, entonces mantenerse firme en ese paso, y los que no lo han dado deben dar. El primero es cumplir con lo que dice Mateo, el capítulo 11 y los versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el primer paso que debemos dar para poder estar listos ese gran día, Magdalena. Uh-huh. Y el segundo se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y los versículos 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí están los dos pasos: venir a Cristo y permanecer en Cristo. Si eso es así, está seguro que estaríamos listos cuando Cristo venga y ser levantados hacia el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pastor, no quiero que se escape esto. Una vez yo leí que el cielo consiste en acercarse a Dios a través de Jesús. ¿Cómo usted cree que podemos en este tiempo comenzar a vivir esa realidad? O sea, vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Cree usted que eso es posible? Aquí es que se comienza. Toda persona que va a vivir en el reino de los cielos tiene que comenzar aquí,
Y claro. ¿Y de qué manera, pastor? Claro, porque tiene que aceptar el Evangelio. Porque si cuando acepta el Evangelio está aceptando los principios del cielo. Y como hemos explicado, cuando la persona viene a Cristo y permanece en Cristo, ahora es una persona que va a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, porque eso fue lo que Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando hemos venido a Cristo y permanecemos en Cristo, Él nos enseña a guardar su palabra, a guardar los mandamientos, a guardar el sábado, a abandonar la idolatría, a abandonar el adulterio, a abandonar el robo, a abandonar el falso testimonio. Y porque el egoísmo queda muerto cuando nosotros venimos a Cristo y permanecemos en Cristo también, Magdalena. El Espíritu Santo mata el egoísmo y ahora tenemos las condiciones divinas en nuestro corazón para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, toda persona que va a vivir en el reino de los cielos necesita comenzar a vivir ahora aquí, tiene que comenzar aquí. Porque si no puede comenzar aquí, entonces se descalifica para poder vivir allá. Bueno, atención a todos los oyentes de Vivir por Fe. El que no está preparado para vivir el cielo aquí en la tierra está descalificado. Correctamente, se descalifica. Para ir al cielo, wow. Bueno, pues esperando en Dios, pastor, que todos nosotros estemos preparados, que empecemos a vivir el cielo aquí en la tierra. Así es. Vamos a hacer el resumen, pastor, para concluir. En la conclusión, podemos explicar que el pecado causó división entre nosotros y Dios, como lo presentan los profetas, y que allí está la raíz misma del pecado. De hecho, Magdalena, cuando yo explico Malaquías, el capítulo 3, que es un capítulo que hay unos versículos del 8 al 10 que son los que más se leen. Entonces, una cosa es que uno de los que más se lee y otra cosa es el pasaje más importante en el capítulo. Ahí en Malaquías, el capítulo 3, el versículo más importante es el 7. Ahora, ¿por qué el 7? Porque el capítulo 7 presenta el problema y también presenta la solución. ¿El capítulo o el versículo? El versículo, sí. El versículo 7. El versículo 7 presenta el problema y también presenta la solución. Vamos a leerlo entonces, pastor. Vamos a leerlo. Lo que dice Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 7. Ahí dice: desde los días de vuestros padres os apartasteis de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí el Señor comienza a decirle en qué tienen que volverse. Ahora, ¿dónde está? ¿Cuál es el problema? Que el pueblo se apartó de Dios. Okay. ¿Dónde está la solución? Que el pueblo vuelva a Dios otra vez. ¿Se da cuenta? Ok. Ahí está la solución, así correcto, como usted dice. De hecho, este versículo es un versículo de mayordomía. Los directores de mayordomía lo usan mucho en las iglesias y se lee mucho. Pero a mí me gustaría que lean el versículo 7. Porque el versículo 7 es el que presenta el problema y también presenta la solución. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo se apartó de Dios. ¿Dónde está la solución? Que el pueblo vuelva a Dios. Y ese es el problema que estamos trabajando aquí. Que al apartarnos de Dios, nos divorciamos de Dios. Ahí está el pecado. Por lo tanto, el propósito del plan de salvación es reconciliarnos otra vez con Dios para que el problema se pueda resolver. Muy bonito el tema de hoy, de cómo reconciliarnos con Dios, cómo restaurar esa relación perdida. Pues así concluimos Vivir por Fe y esperamos que tú, amigo oyente, nos vuelvas a sintonizar en la siguiente entrega. Compartieron, como de costumbre, el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Hasta la próxima.